Bueno, pues si os parece vamos a comenzar ya el segundo panel del simposio. Primero me voy a presentar, yo soy Eduardo Garralda, soy técnico de investigación del Observatorio Atlantes. Como sabéis, ya se ha repetido muchas veces, Carlos Centeno no ha podido venir, desgraciadamente, así que yo voy a actuar un poco en su nombre y os voy a presentar el segundo panel del simposio. El título de este panel es Cuidados paliativos para todos los que lo necesitan. Como sabéis, el objetivo de los cuidados paliativos es aliviar el sufrimiento grave relacionado con la salud de personas que padecen enfermedades graves en cualquier edad. Y haciendo alusión a todos los que lo necesitan, quiero explicar algo que se ha dicho ya, ha aparecido en algún infográfico, y es que los paliativos son para todas las edades, es decir, son para niños y para adultos, son para todas las enfermedades oncológicas y no oncológicas, son independientes del pronóstico y momento de la enfermedad, están pensadas para proveerse a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad, y también lo son independientes de la procedencia geográfica, también del estatus económico del país, del lugar de origen de la persona que padezca esa enfermedad. Nosotros recientemente hemos publicado con la OMS un informe del que antes Julie Lin creo que mostraba sobre indicadores, y en este informe se presenta un consenso internacional de expertos sobre cómo ha de ser la provisión de los cuidados paliativos. Y esta provisión la vemos como una casita o como un refugio que tiene varias piezas, tiene sus cimientos, tiene su suelo, tiene sus paredes y tiene su tejado. Y todos estos componentes son la provisión de servicios integrados de cuidados paliativos, son el uso y disponibilidad de medicinas para el alivio del dolor, es la formación en cuidados paliativos en la universidad, es la investigación orientada a cuidados paliativos, es el establecimiento de estrategias nacionales de cuidados paliativos o políticas favorables a cuidados paliativos y también el empoderamiento de las personas y de las comunidades. Y a continuación os quiero poner un vídeo, si me ayudan desde los técnicos, un vídeo sobre este informe. He is an experienced, dedicated professional who loves his job. He swims every morning and likes to read. He also loves spending time with his family and friends. But for a while now, he hasn't been feeling well. He's tired with no drive or energy. At times, he feels short of breath. He has consulted several doctors who have done many tests. This morning, the specialist brings bad news. He has been diagnosed with severe heart failure. There is no possible cure. Miguel's world comes crashing down. The cardiologist is compassionate and caring. She tells Miguel he could benefit from palliative care to alleviate his symptoms and improve his quality of life. Miguel has a lot of questions. Some are very profound. Is it worth living like this when there is no cure? Others are more practical. And what is palliative care? Is it too early to talk about this? The cardiologist reassures him. Don't worry, Miguel, you will not be alone. She explains that palliative care always puts the patient at the centre of care, that the care units are multidisciplinary teams of devoted professionals and volunteers, that they care for patients of any age and any state of the disease, not only right at the end of life, and that alongside his loved ones they will partner with him to ensure the best quality of life. When he meets the team, the nurse explains to Miguel that palliative care can be thought of like building a house. Everything starts with strong foundations. In our country, we have policies to ensure palliative care is available to all people when and where they need it. A volunteer from the team also tells Miguel that involving families and communities is crucial. Research then makes up the floor of the house. Palliative care is based on the best scientific evidence and knowledge. Education and access to medications are the walls of the palliative care house. Your team is well trained and here to manage your pain and symptoms. The team psychologist explains. When the walls are in place, the roof can be put on. In this case, the roof is when quality palliative care is available and integrated into all levels of the healthcare system. Miguel can see the house being built around him. He now feels much more secure.
You can feel at home here, says the cardiologist. Life is worth living every day until the last one. We will be with you. Bueno, y a continuación voy a presentar brevemente a Pedro Emilio Pérez Cruz, que será quien moderará el siguiente panel. Pedro es médico cirujano en la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en medicina interna y subespecialista en cuidados paliativos. Completó su formación clínica en Massachusetts General Hospital, en Boston, y tiene un máster de salud pública en la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor asociado y jefe de la sección de medicina paliativa de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Chile. Así que, Pedro, cuando quieras. Hola a todos, muy buenas tardes allá en Madrid. Buenas tardes a todos los que nos acompañan de manera virtual a nivel internacional. Y quería partir, antes que todo, dándole las gracias al comité organizador de este Simposio Internacional por la invitación a moderar este panel. Para mí es un honor, un real honor, poder presentar y guiar este panel con tres grandes invitados. Muchas gracias, ¿cierto?, al grupo Atlantes de la Universidad de Navarra, como centro colaborador de la OMS para el monitoreo del desarrollo de cuidados paliativos, ha liderado este simposio, y a la Fundación Ramón Areces por permitir esta actividad. Para continuar con este simposio, la primera parte, ¿cierto?, intentamos abordar cuáles eran los retos particulares de estos cuidados paliativos globales, ¿cierto? Vimos los retos en docencia, los retos de la academia, ¿cierto?, y los retos en particular para el continente europeo. Y ahora nos vamos a mover para avanzar en el tema de cuidados paliativos para todos los que lo necesitan, y abordaremos este tema mirando la provisión de cuidados paliativos desde diferentes perspectivas. Abordaremos el tema de los pacientes sin recursos, con la experiencia de nuestro colega y amigo Matías Najun en el Hospice Buen Samaritano en Argentina. Revisaremos después la experiencia de cuidados paliativos en la región Mediterránea Oriental de la OMS, y ahí nos acompañará Nasim Pourghazian, representante de la Organización Mundial de la Salud para esa zona. Y finalmente abordaremos el tema del apoyo a cuidados paliativos por parte de organizaciones internacionales, que presentará Catherine Petus. Así que, Eduardo, quería chequear que está Matías Najun disponible. Voy a presentarlo. Muy bien. Entonces voy a partir presentando a nuestro amigo, ¿cierto?, Matías Najun. El doctor Najun es médico por la Universidad de Buenos Aires y jefe del Servicio de Cuidados Integrales Paliativos del Hospital Universitario Austral. Es profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral en Argentina y cofundador y actual presidente del Hospice Buen Samaritano. En 2014 recibió el premio Abanderados de la Argentina Solidaria en la categoría de Cuidados Humanizados al Final de la Vida. Matías está comprometido con la humanización de la salud, con la vida y con la dignidad de las personas. Desde joven participó activamente en diversas actividades solidarias, hasta que encontró en los cuidados paliativos un espacio en el que confluían la profesión y la curiosidad personal. Entonces cofundó Hospice Buen Samaritano para cumplir lo que considera su misión en la vida: cuidar y acompañar en los momentos difíciles.
Ha contribuido en iniciativas de investigación de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y promueve los cuidados paliativos a través de potentes actividades de divulgación. Hemos tenido la suerte de interactuar en más de una oportunidad, así que los dejo sin más con nuestro amigo Matías Najun. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación desde Chile. Muy buenas tardes para todos. Él es Ezequiel, tiene 24 años, tiene un cáncer de recto y ano avanzado, consulta por dolor mal controlado en las últimas semanas, hace varios días que no puede dormir y cuando llega al consultorio no se sienta, se queda parado porque tiene una gran úlcera perianal y una colostomía. Ezequiel tiene mucho olor, Ezequiel tiene las manos sucias desde hace varios días. Él es el menor de 7 hermanos, sus papás están separados, vive algunos días con su abuela, algunos días con su madre, algunos días con algún amigo, está como discriminado y no tiene una casa fija donde vivir. Ezequiel es bastante serio en sus modos. El único momento donde se afloja un poco en la consulta es cuando nos cuenta que es fanático de un cantante popular argentino de la década del 70, llamado Palito Ortega, pero eso dura unos minutos, él vuelve a ponerse serio. Ezequiel no terminó la escuela primaria, no tiene trabajo, tiene historia de adicciones. Ezequiel es serio y tiene esta mirada dolorida y desconfiada. ¿Cómo ayudar a alguien como Ezequiel? ¿Por dónde empezar a ayudar a alguien como él? Es un honor estar con ustedes en esta tarde para hablar en nombre de tanta gente en situación de pobreza y en el final de la vida. Algunos dicen que los cuidados paliativos son uno de los mejores secretos guardados en el ambiente de la salud y a veces parecería cierto esto entre los más pobres. Lo cierto es que la pobreza reduce el acceso a cuidados paliativos, que como ya sabemos es un bien muy escaso. El 76% de las personas que necesitan cuidados paliativos viven en países de bajos o medianos ingresos, donde el acceso a cuidados paliativos es muy limitado. Y de los 25.000 equipos identificados a nivel mundial, solo el 30% se encuentra en estos países. Entonces, trabajamos en sistemas concebidos para lo agudo, centrados en las especialidades, donde muchas veces nuestros pacientes, los pacientes paliativos, son evitados y poco visibles. Si además la persona es pobre, probablemente queden fuera del sistema de salud. En Argentina, como reacción a esta situación, hace 15 años impulsamos el movimiento Hospice Argentina para promover la creación de hospices a lo largo de todo el país con el objetivo de cuidar gratuitamente a personas con enfermedades avanzadas y en situación de pobreza. Fue una respuesta de la sociedad civil con profesionales de cuidados paliativos, pero con fuerte protagonismo de voluntarios para involucrarse y de alguna manera introducir esta modalidad en Latinoamérica. Paradójicamente, la puerta de entrada para los hospices en Argentina fueron los más pobres. Cuiden al enfermo con el amor de una madre por su único hijo enfermo y según el Espíritu Santo les inspire. Esta frase tan inspiradora de este santazo italiano a mediados del siglo XVI, San Camilo, realmente ha sido para nosotros un fuerte llamado profesional y vocacional para cuidar paliativamente a los más pobres, para meternos de lleno en esas calles de tierra donde vive esta gente, de lleno en las vidas de cientos de personas que de otra manera morirían sufriendo. Cuando profesión y vocación se encuentran, la vida se hace misión y esto es muy poderoso. La investigación en cuidados paliativos y pobreza es limitada,
Pero una reciente revisión crítica describe que, consecuentemente, con no recibir cuidados paliativos por la situación de pobreza, es probable que esta gente muera más internada, o sea, mueren más en los hospitales, necesiten más uso del servicio de emergencia en los últimos 3 meses de la vida, tengan menos participación en la toma de decisiones del final de la vida, con lo que esto significa, tengan un impacto muy negativo en el alivio de los síntomas y en el cuidado de las necesidades psicológicas y espirituales, y además describen el impacto en las familias. Los cuidadores principales tienen más riesgo de sufrir depresión. El informe Lancet es contundente en este abismo que genera la pobreza cuando habla de la distribución de morfina. Fíjense, el 50% de la población recibe menos del 1% de la morfina distribuida y el 10% de los países más ricos disponen del 90%, generando este mapa mundi tan deformado, donde hay una zona hipertrófica y hay zonas caquécticas de opioides. Los pacientes imaginados por los sistemas de salud tienen formación, tienen casa, tienen familia, tienen agua. Los pacientes pobres carecen de todo esto. Entonces el concepto de dolor total del que hablábamos hace un rato, acuñado por Cicely y Saunders, en ambientes de pobreza parece amplificarse, dolor total amplificado, porque todas las dimensiones del sufrimiento están extremadamente exigidos. Y de hecho, ese nivel de dolor total amplificado es el que vemos cuando los atendemos. Hace un tiempo atendíamos a Lucía, una mujer con un cáncer avanzado a la que semanalmente le íbamos titulando la morfina y preguntándonos por qué dolía tanto, cuando en realidad lo que a ella le dolía era la violencia cotidiana que se vivía en su casa por la adicción a las drogas de sus hijos adolescentes. O dolor total en el caso de Eduardo, un joven padre con un cáncer de colon avanzado, postrado, ya no podía ir a trabajar, el sostén familiar era su mujer que tenía que ir a trabajar, y él tenía una suboclusión intestinal, o sea que le daban medicación subcutánea, pero la medicación subcutánea se la daban sus hijos, para el hipo, para el dolor, para sus síntomas. Obviamente queríamos cambiar el entorno de cuidado por los niños, pero ellos cada noche juntaban los colchones para dormir juntos porque su papá estaba enfermo. ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo meternos en esas situaciones para cambiar, para ayudar? ¿Por dónde empezar? Lo que ocurre es que la complejidad de la vida es mucho mayor que la complejidad de la enfermedad. Entonces, cuidados paliativos en situación de pobreza entraña más complejidad, más creatividad, más flexibilidad, más humildad y, obviamente, más trabajo en equipo. En el año 2009 fundamos en Argentina el Hospice Buen Samaritano, para cuidar con este objetivo a personas en situación de pobreza y con enfermedad avanzada, obviamente un cuidado gratuito, para alojarlos en nuestra casa como huéspedes, más que como pacientes, y para cuidarlos en sus casas. Quisiera compartirles 5 aprendizajes que hemos hecho en el Hospice Buen Samaritano en estos años de cuidado. El primer aprendizaje tiene que ver con la idea de reconocerlos. Reconocerlos es verlos con los ojos, registrarlos, que no pasen desapercibidos. Vivimos el mismo mundo, vivimos en el mismo barrio, en la misma localidad, pero a veces pasan desapercibidos. Creo que para esto hay que vencer una cierta indiferencia y fastidio que a veces nos puede provocar la pobreza. Y podemos llegar a pensar o a decir, son vagos, que salgan a trabajar, son una carga para la sociedad, ellos son responsables de lo que están viviendo. Bueno, sin emitir un juicio de valor al respecto, creo que tenemos que hacernos responsables como equipos y líderes de cuidados paliativos porque tenemos una gran vacuna que es eficiente y que es barata, que son los cuidados paliativos, que diametralmente cambian la experiencia de tanto sufrimiento de esta gente. Esto es real, es una vacuna que cambia el sufrimiento que tiene la gente. Entonces, con esta vacuna no podemos quedarnos quietos, no podemos ser indiferentes.
El segundo aprendizaje que hemos hecho, el segundo paso después de reconocerlos, es que tenemos que ir a buscarlos. Si no los vamos a buscar, no llegan, porque no saben que existen cuidados paliativos, se han acostumbrado a sufrir, no tienen plata para viajar y para llegar, o se han acostumbrado a que no los ayuden. Ir a buscarlos rompe la invisibilidad. Ella es María, una mujer de 57 años con un cáncer de útero avanzado, con una gran masa pelviana, que además de su enfermedad oncológica tiene un retraso madurativo. Acá está visitada por nuestro equipo. María vive en este vagón. Esto es un vagón de tren que ella fue adaptando y lo transformó en su casa, su muy querida casa. Literalmente María hay que ir a buscarla, porque María, si no, no viene. Hay que llevarle la medicación, el cuidado, la presencia. Obviamente también la ponemos en contacto con otras redes de apoyo. Pero literalmente a María hay que ir a ayudarla, hasta cerrando y arreglándole las ventanas, porque este invierno en Argentina hizo mucho frío. Esta foto es de hace 2 semanas. Entonces, para ayudar a los más pobres, necesitamos un cuidado paliativo en salida, un cuidado paliativo misionero que vaya a buscarlos. Nuestro equipo domiciliario o de Hospice at Home se llama Hospice Misionero, porque va a buscarlos llevando una buena noticia. No estás solo, queremos ayudarte. Los estudios demuestran que esta gente quiere, como todos, morir en sus casas, pero también los estudios demuestran que la probabilidad de que mueran en sus casas baja entre un 30 y un 40% por las condiciones en las que viven. Ellos viven en ambientes y en casas como esta. Ella es Laura, nuestra coordinadora de enfermería, en una visita de nuestro hospice misionero. Cuando llegamos a estas casas nos damos cuenta que no son buenos lugares para morir, pero es donde ellos quieren vivir. No son buenos lugares para vivir, pero es donde ellos quieren morir. Y entonces nos replanteamos, necesitamos llegar, necesitamos estar con ellos. El cuidado paliativo llega a estos lugares y cambia la situación, da vuelta el partido. Un partido que lo vas perdiendo empieza a darlo vuelta. Cuidado paliativo inesperadamente lleva abundancia en medio de la pobreza. Recién hablábamos de todo lo que vimos en la pandemia y en marzo, abril del 2020 nos agarró a todos la pandemia, confinamiento, nadie podía salir de sus casas. Los pacientes, obviamente los paliativos eran echados del hospital, pero teníamos que ir a buscarlos, teníamos que cuidarlos. ¿Quién les iba a dar la medicación? ¿Quién los iba a cuidar? Y entonces, literalmente, asumiendo los riesgos de que todavía no existían las vacunas, seguimos saliendo y yendo casa por casa a cuidarlos y ayudarlos. Y quizás uno de los aprendizajes entonces de estas salidas es que cuando te implicás y los cuidás, y cuidar al más pobre implica salir de ciertos márgenes personales con los recaudos lógicos, salir de ciertos márgenes personales, digo, para sentir un poquito de la incomodidad que ellos viven también. El tercer aprendizaje de estos años de cuidado tiene que ver con la confianza. En este sentido, es necesario recuperar la confianza que ellos han perdido por el destrato que van recibiendo. Quedan anónimos debajo de un diagnóstico y de su situación social. Los estudios dicen que la desconfianza aumenta el estigma hacia los cuidados paliativos, que son considerados una respuesta inadecuada frente a una curación deseada. Es como si yo les dijera tratamientos activos y curativos para los ricos y solo morfina para los pobres. Entonces, a la hora de recuperar la confianza, uno de los gestos principales que encarnamos en el hospice es que apenas llegan a nuestra casa, los recibimos por su nombre. Lo primero que ven en la cabecera de su cama cuando llegan al hospice es su nombre: Aquino, Soledad, Eduardo, Martín, Lucía. Y les aseguro que acá empieza a cambiar la ecuación, porque hay una sensación muy grande de que me estaban esperando. Y con un gesto tan genuino y tan sencillo, dejan de ser un diagnóstico para volver a sentirse personas. El cuarto aprendizaje tiene que ver
con la necesidad de concientizar y educar y transformar a la comunidad en voceros de este derecho, en empoderarlos, que sepan que no tienen que sufrir, que tienen que tener acceso a los calmantes, que hay un derecho humano a los cuidados paliativos, como decíamos, y hay que empoderar a las familias y a los pacientes que boca a boca vayan transmitiendo esta experiencia. Empoderar a los pacientes y a las familias. Y finalmente, el quinto aprendizaje tiene que ver con que uno de los riesgos de cuidados paliativos en situaciones de pobreza es medicalizar las necesidades que la gente tiene. Las necesidades de estas personas van mucho más allá de lo estrictamente médico. No alcanza con un calmante, se necesita abrazar la totalidad de la realidad, de la situación, de sus necesidades. Y en este sentido, el aprendizaje tiene que ver con involucrarse, meterse en esas realidades realmente. Y quienes han comprendido, y acá traigo especialmente la figura de los voluntarios, la importancia de los voluntarios en los equipos de cuidados paliativos. Ellos tienen la capacidad de ir más allá de lo que está escrito en los libros, de encontrar soluciones donde parece que no las hay, de meterse, de que no haya límite, y nos empujan a nosotros, nos llevan puestos. A veces uno como técnicamente dice, bueno, ya está, lleguemos hasta aquí, y el voluntario nos lleva más allá en este involucrarnos, que es lo que la gente necesita. Y entonces organizan traslados de pacientes, de huéspedes, llevan colchones, calefactores, enseñan a leer, a escribir, promueven despedidas, reencuentros, celebraciones de casamientos, cumpleaños, van más allá. Traer a alguien de la cárcel en los últimos días de algún familiar, van más allá. Creo que los voluntarios tienen el gran mérito de haber intuido más que nadie la importancia de cuidar a los más pobres. Entablan una relación con un grado de simetría y cotidianidad capaz de sanar. La gratuidad de su presencia es terapéutica. Entonces, después de tantos años, somos testigos de que allí hay una sabiduría y un mensaje muy especial para todos. Que trabajando en cuidados paliativos, en general uno tiende a reorganizar sus propias prioridades. Nos pasa a todos. Pero el equipo de cuidados paliativos que se acerca a los más pobres vuelve visceralmente a lo esencial de la vida. Ella es Soledad, con su hija más pequeña, que se la traían todas las tardes al hospice. Fíjense, tienen menos de un año. La pobreza material que ellos viven y cómo asumen esa situación nos confronta muchas veces con nuestras pobrezas más profundas. La soledad, la falta de sentido, de propósito, la falta de perdón, la falta de vínculos sinceros y profundos que ciertamente muchas veces hacen desvanecer cualquier riqueza. Acá está Soledad con su hija más grande, a quien ella organizó el festejo del cumpleaños en el hospice. Ellos tienen lo básico, a veces ni tienen lo básico para vivir, pero desarrollan una gran solidaridad en medio de la escasez que nos transmiten y viven con una naturalidad el final de la vida que nos enseña y nos admira la capacidad que tiene de poner en el centro los vínculos y la familia. Sentimos que los ayudamos, pero en realidad ellos nos ayudan a vivir mejor. Quisiera terminar mostrándoles un video. No, para mí conocer el hospice es muy lindo, me gustó mucho y como te dije, es una segunda familia que tengo. Acá tengo el amor que necesito, el cariño que no tenía en mi casa, porque en mi casa siempre hubo peleas o nunca nadie me escuchó. Y acá sí hay gente que me escucha, me da consejos para salir adelante y eso está muy bueno, me alegra mucho. Más que nada es eso, ayudarnos a salir de ese pozo que decimos, ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué
tengo esta enfermedad y acá no, ustedes nos dan la ayuda para salir adelante, es decir, no nos sentimos tan tristes, que no nos sentamos asustados, nos dan esa fuerza para salir adelante. Ezequiel, mira, te traje el último disco. Bueno. ¿Qué? Este es el último disco con... Vamos, te invito a salir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías, por compartir tu experiencia, la experiencia del grupo y del Fondo Hospice Buen Samaritano. Creo que tu presentación nos interpela y nos moviliza muchísimo. Así que muchísimas gracias. Lo que les propongo es que terminemos las presentaciones y después vamos a tener un tiempo para hacer algunas preguntas e ir profundizando en algunos de los temas. A continuación voy a presentar a nuestra siguiente exponente. Voy a presentar a Nasim Pourghazian. Ella es técnico de prevención y gestión de enfermedades no transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, y donde trabaja ella desde su oficina regional para el Mediterráneo Oriental en El Cairo. Nasim es doctora en medicina, con experiencia en salud pública y clínica en Europa, Oriente Medio, Bangladesh y Afganistán. Se licenció en medicina en Suecia y se incorporó a la Organización Mundial de la Salud, donde presta apoyo técnico en el ámbito de la prevención y la gestión de las enfermedades no transmisibles a los ministerios de sanidad y otras partes interesadas en varios Estados miembros. Ello implica el enlace con los responsables políticos, los académicos, los profesionales clínicos, la sociedad civil y otros organismos de las Naciones Unidas, así como la coordinación del trabajo técnico y la respuesta en los 3 niveles de la organización: mundial, regional y nacional. Antes de incorporarse a la OMS, Nasim inició su especialización como psiquiatra de niños y adolescentes en Estocolmo y trabajó con varias organizaciones no gubernamentales. Entonces dejo ahora con ustedes a la doctora Nasim Pourghazian, que nos va a hablar de la colaboración y la promoción de cuidados paliativos en la región mediterránea oriental. Adelante, doctora. Go ahead. Thank you very much for being here with us. Thank you very much. Thank you for that introduction, and allow me to thank the Atlantes team, of course, the foundation, and for having me here today. It's been a pleasure to hear all the great speakers before, and I would like to introduce you to the work that we do on palliative care in the WHO Eastern Mediterranean region. I am myself not a palliative care expert. I would say I'm a student of palliative care, but I've had the great privilege of working with fantastic palliative care experts from our region during the past 3 years, people with that do work similar to Dr. Matías. Thank you also for sharing those stories with us. And I would just like to reflect a bit on how we are trying to build that house that was introduced to us, the House of Palliative Care in the Eastern Mediterranean region. So I wanted to start with the definition of palliative care. Of course, most of you already know this, but I think one of the main problems that we have in our region is to communicate the message of what palliative care is.
and some of the very basics of it. The holistic approach that it encompasses, where it can be given, in homes, as we just heard, in hospices, in hospitals, what it means for the quality of life of patients, what it means for health systems, how it can benefit health systems, and all the dimensions that it respects, all the domains of what a person is, and the dignity and the human right that all the patients deserve. Julie already mentioned the WHO resolution. I won't dwell on it too much, but just as she said, this is a very important document, especially for those of our countries where policies and care is not available, because this is a way of holding governments and policymakers responsible or aware of a commitment that has been made about palliative care. I just want to emphasize there are many important things in this document, but one of particular importance for us at the regional office is the inclusion of palliative care in the definition of universal health coverage, and how we can use that in our path and in our efforts to make sure that we integrate palliative care in health systems. It clearly urges member states to develop, strengthen, and implement palliative care policies to support patients, and also to use primary healthcare platforms and community-based care to achieve this. 3 years after the resolution on palliative care, we had a resolution on cancer. Now, I know it's a common misconception or a very close association between cancer and palliative care, but palliative care goes beyond that. Although I want to mention that this resolution also made very important indication to the importance of palliative care. How important it is for the full continuum of care for cancer patients. It emphasized on the importance for cancer management for both children and adults. And again, it referred to the WHO resolution on palliative care. The reason I'm mentioning this is because that resolution led to a regional framework for the Eastern Mediterranean, something that all of our health ministers actively have committed to. And it's a framework that is a very concise roadmap on what we need to do at the public health level to achieve good continuum of care and access to quality care for cancer patients. 1 out of the 6 key areas of this framework focuses on palliative care. And as you can see, there are a number of strategic interventions and indicators that guide us in our work. So policy-wise, we have all of the countries in our region that have committed to the WHO resolutions, to the regional framework on cancer, but also to major universal health coverage commitments. And you see this picture where we have ministers of health from all of the region that committed to achieve universal health coverage. So they cannot ignore palliative care when we speak of it. Just to give you a snapshot of the regional situation, data is scarce, but based on estimates today, we've heard also, of course, these numbers are from 2017. The estimates today are that more people are in the need of palliative care. But in 2017, it was estimated that almost 53 million adults needed palliative care. That means more than 2.1 million adults in the Eastern Mediterranean region. The same numbers for children, almost 4 million in the world, and almost 500,000 children in the Eastern Mediterranean region. What is daunting is that there's actually less than 1% of those people that receive palliative care in our region. So it's a huge care gap, and it's a big challenge, but we are committed and we need to achieve a better access to care for all of these people. Also, to give an overview of the level of palliative care development, this is also based on information from the Global Atlas of Palliative Care. 5 of our countries, in 2020 at least, we did not know of any hospice or palliative care activity. In UAE, 1 country, some capacity building activity was taking place. This has progressed since. In 12 of our countries, we see isolated palliative care provision, and in 4 countries, generalized palliative care provision. As you can see, none of our countries have progressed to integration, and that's where we want to move.
Speaking more about the region, so it's constituted of 22 member states, from Pakistan in the east to Morocco in the west, and then down to the Horn of Africa with Djibouti and Somalia and Sudan. It's a very diverse set of countries. We have the rich Gulf countries, and then we have some of the longest and most acute humanitarian emergencies and protracted crises. As we've spoken of, less than 1% of patients who need palliative care access it, and the region is far below the global average when it comes to availability of oral morphine. Of course, the humanitarian emergencies themselves pose an additional challenge. Julie talked a bit about Ukraine. We have we have decade-long wars in our region, and health systems that have been broken down. So really understanding how we can make sure that those people that need it even the most access care. And we have some good guidance on that, as you've seen today. In 2017, the Atlantes team, together with an NGO in Lebanon and some of the experts in our region, did the first palliative care atlas for the region. Right now, we are working on updating that so we can have a better understanding of where we are and where we need to, and how we need to move forward. In 2019, we had a first regional meeting on palliative care. So what we did is, together with, in collaboration with the Global Palliative Care Program at Harvard Medical School and the Lebanese NGO Balsam, we brought together experts from across the countries of our region to talk about palliative care and how we want to develop a roadmap to achieve some of our goals. Today, that network includes 22 experts from 13 countries of our region. And when we first met in 2019, it was supposed to be one meeting, but it actually led to the establishment of the network. We wanted to meet again the year after to continue the work, but that was not possible anymore. But it has been an impressive journey where we reconnect every month or every second month, and the work has really been ongoing. And I think that is a reflection of the great engagement and dedication of palliative care, people working with palliative care. Their main goal is to serve as a technical advisory group to the regional office on how to operationalize the resolution in our region. And they have together, through a very consultative process, we developed a work plan with very concrete deliverables on what we want to achieve. I will get back to that a bit later. So what has happened since 2019 is that we established a network. We've been working continuously since that, despite the pandemic and a lot of difficulties, both for the people, the members engaged in the network, and of course competing priorities for many of our member states. In 2020, we had a webinar series about the palliative care response to COVID-19 in the region. We participated in the same research project that Dr. Emmanuel also mentioned for our region. And it was a very good start to have a conversation with people beyond our network, and we really got to know more active NGOs and other collaborators in our region. During 2020 and 2021, together with the Atlantes team, we've been developing regional indicators, and I will get to more details on that. And we also started, referring to what we've discussed a bit about research, we have an in-house journal, the Eastern Mediterranean Health Journal, and we're actually finalizing in the coming months a special issue on palliative care, so to really encourage research in that area for the region. On the day-to-day basis of our work, what we try to do is to include palliative care as a key component in all non-communicable disease technical support to our member states. So they raise a request, and we make sure palliative care is reflected. We want to make sure that palliative care is there when our health system colleagues, our government, sit down to discuss universal health coverage benefit packages. And we want to make sure that palliative care is an integral part of the flagship initiatives that WHO has on cancer today, which is childhood cancer, cervical cancer, and breast cancer. So for our collaboration with Atlantes, just to go in a bit on detail,
one of the deliverables for the first work plan of the network was to have a set of indicators that make sense for the region. How do we monitor progress? We need a baseline. How do we follow and make sure that we achieve our goals? So the Atlantes team supported this process. The first step was to look at the global core indicators and see which one of them made sense for the region. And the palliative care network was, of course, involved very closely in this process. We had a 2-round Delphi process, and the second part of that, in the second part of that, some of the indicators that were suggested by the experts was also included. And then those 15 indicators were used to collect data from the region. So the indicators are across the 5 domains. I will not go into the details of it, but these were the initial set that were considered to be relevant for our region. They ranked it and gave it a score based on the relevance and feasibility, and they also proposed new indicators that they wanted us to look at for the region. The final product was 15 indicators that were chosen to guide us to adapt the next palliative care atlas that we are now working on finalizing with the Atlantes team. This is, bless you. So the atlas that is coming up for 2020, that is with data from 2021, will contain baseline data for 12 of our countries based on those indicators. It has thematic maps and country infographics like many other of the atlases that you've been involved in. And we want to use it as a baseline data for the progress, but also to help many of our countries and our local experts to plan their national activities, not to mention the regional activities as we move on. So moving forward from here on, the work plan of the network focuses on policy, human resources, and service delivery. One very important aspect of the policy work is to raise the awareness. We know that not only policymakers, but many healthcare providers in our region are not aware of what palliative care is and what its advantages are. So in the coming months, except publishing the atlas, we will also have the special issue that will lay a ground and a better understanding for what is specific for our region. In October, from the 10th to 13th of October, all health ministers of our region are gathering for the regional governing body meeting. And during that time, we have a side event, a panel discussion on palliative care, and that will be a crucial moment to sensitize leaders of our countries about the importance of palliative care and how they can work in it, be it in a stable setting or in a crisis context. Ahead of that, we're developing an advocacy video, not only speaking about what palliative care is, but what is our network doing and where are they and what are the stories that they have met and how can they actually come together with the leaders, with the policymakers in their countries to operationalize, to make reality out of the commitments that the policymakers have made. We also hope to have an in-person network meeting after many years of work online and virtually. And we want that to be an occasion also where we bring together our experts, our local champions from countries, with health system colleagues and those that are negotiating directly with governments on the UHC benefit packages. So they know who to turn to in a specific country and to get both their technical expertise, but also that picture of the reality that needs to be considered when we set aspirational goals such as UHC packages. For the next year, the network is planning to develop a training package for pediatric palliative care together with our partners at St. Jude for the WHO Global Initiative on Childhood Cancer. A regional curricula has been developed and we are working on training courses for capacity building. As we said, there is already a lot of things available. We are not reinventing the wheel, but we just want to make things that are suitable for our context. We also aim to work on mapping the legal frameworks in our countries. We want to understand what is the situation when it comes to prescription rights, the access to controlled medicines, and how we can actually make sure that those laws and legal frameworks are amended.
And we want to work much closer with health system colleagues, not only in our office, but at the country level and in the governments, to make sure that palliative care experts and champions are at the table when these discussions happen. I would like to just acknowledge our network. It's really a fantastic team of people, some of whom started NGOs, others clinically active, and we have representation across. We have physicians, we have nurses, we have a pharmacist, we have a social worker, and we hope to continuously expand the network and strengthen them. I would like to, of course, a special thank to Atlantes team for all the work on the Atlas, and of course other partners and other collaborators at the regional level. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Pourghazian, for your interesting update. It's very interesting the work you have done. I think a lot of regions can learn from your experience. Definitely our group here in Latin America can take some of the learning points that you described here to move forward. So a lot to discuss later. I hope we have some time to have some discussion after the next presentation. Thank you so much. Ahora me gustaría presentar a Catherine Petrus, que va a liderar nuestra siguiente presentación. Ella es directora de promoción y de las asociaciones de la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos. Colabora con las organizaciones de la sociedad civil y los responsables políticos para lograr la visión de la IHPC de un mundo libre de sufrimiento relacionado con la salud. Ella representa a esta organización en las reuniones de las organizaciones de Naciones Unidas para garantizar la inclusión del lenguaje relativo a los cuidados paliativos y a los medicamentos esenciales en los documentos técnicos, informes, resoluciones y declaraciones políticas. Ella proporciona información sobre estas disposiciones del marco sanitario mundial a las organizaciones nacionales de cuidados paliativos. Catherine también asesora a los miembros de la IHPC para fomentar las asociaciones gubernamentales y no gubernamentales en sus propios países que apoyan la prestación de servicios para las personas con necesidades paliativas. Catherine es doctora en Teoría Política por la Universidad de Columbia, máster en Derecho y Política de la Salud por la Universidad de California y licenciada en Arte y Derecho por la Universidad de Sydney. Y Catherine nos va a presentar ahora, va a compartir su experiencia definitivamente con nosotros ahora sobre el rol de la integración y el rol de las organizaciones no gubernamentales en la promoción del desarrollo de cuidados paliativos. Thank you so much, Catherine, for being here with us this evening. And, well, please go ahead with your presentation. Thank you so much. You have your microphone muted. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Dr. Centeno y a la Fundación por invitarme a hablar en este importante evento. Siento mucho no poder estar con vosotros en persona. Soy Catherine Pettis, Senior Advocacy and Partnerships Director de la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos. Es un gran honor estar con ustedes, aunque sea a distancia. Mi presentación es sobre el apoyo a los cuidados paliativos en los organismos internacionales. En esta presentación responderé a las siguientes preguntas. ¿Por qué los organismos internacionales apoyan a los cuidados paliativos y cómo los apoyan? La respuesta corta está en la narrativa,
en las palabras. La inclusión de este término, cuidados paliativos, en documentos mundiales guía la financiación y las políticas sanitarias, aunque lentamente. En la HPC abogamos por la inclusión del término cuidados paliativos en políticas de salud global. Nuestro objetivo es integrar las palabras cuidados paliativos en el pallium normativo que legitimiza el trabajo de los proveedores en todo el mundo. Primero les presento a la HPC y describiré cómo formamos parte del equipo laboral que trabaja en la construcción de la Casa Global y los temas relevantes en que trabajamos, los conceptos fundamentales que compartimos con los organismos internacionales, los logros que hemos conseguido juntos, los desafíos que todavía enfrentamos. No hay una línea directa entre las palabras de las resoluciones y la aplicación. Para ello es necesario realizar una labor de promoción, lo que implica el desarrollo de capacidades, la formación de las comunidades a nivel nacional, local y regional. Nuestra visión como HPC es un mundo libre de sufrimiento relacionado con la salud. La palabra mundo nos alinea con los organismos internacionales, formadas por todos los gobiernos del mundo y basados en el derecho internacional. Estamos trabajando para construir un movimiento mundial de cuidados paliativos en el que todas las personas con necesidades tengan acceso a los cuidados paliativos y no solo los pocos afortunados que viven en un sistema de salud que los proporciona de forma privada o caritativa. El hecho de que el 20% del mundo tenga acceso a los cuidados paliativos significa que ese derecho a la salud no se está cumpliendo. Nuestro objetivo es que haya cobertura para 100% de los que tienen necesidades. La HPC es una organización del sector de sociedad civil, no estatal ni gubernamental. La sociedad civil tiene un estatus oficial como participante en la gobernanza de la ONU y nos ha acreditado para representar a nuestros miembros de más que 100 países. Participamos en las reuniones de Estados miembros, lo que significa que podemos tomar la palabra e informar sobre la necesidad mundial insatisfecha de los cuidados paliativos y los beneficios para los sistemas sanitarios. También tenemos el título de actor no estatal en relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud y en esta capacidad podemos participar en comisiones y consultas técnicas, pero no votar en la Asamblea Mundial de Salud. Los Estados miembros de la ONU han autorizado la construcción de la Casa Global de Cuidados Paliativos. Atlantes ha trabajado duro para construir este modelo con la OMS en un proceso de consenso con profesionales de cuidados paliativos de todo el mundo. Temas relevantes de nuestro trabajo con los organismos internacionales están reflejados en este modelo. Ellos son: 1, mejorar la disponibilidad y asequibilidad
de los medicamentos fiscalizados. 2. Integrar los cuidados paliativos en la atención primaria y en la cobertura sanitaria universal a través de políticas y educación. Y 3. Asegurar que los adultos mayores tengan acceso a los cuidados paliativos. Las organizaciones de la ONU están gobernadas por los Estados miembros, nuestros gobiernos. Hay organismos funcionales y especializados, con juntas ejecutivas y sus secretarías. Las secretarías desempeñan funciones técnicas y normativas a petición de los Estados miembros. Los representantes de la sociedad civil, organismos como la HPC, estamos autorizados a participar al margen con un discurso limitado y un papel circunscrito, no como protagonista, sino como expertos en un tema específico y con esta capacidad aconsejar a los Estados miembros para que tomen las decisiones que sean favorables para la población. He dicho que la gobernanza de la ONU se base en derecho internacional y los derechos humanos. Dado que los servicios pueden funcionar bien a nivel micro y privado para aliviar el sufrimiento, abogamos por garantizar que están disponibles a nivel macro y meso como un bien público. Esto implica un proceso político basado en una narrativa de derechos humanos. Los Estados miembros, en colaboración con las secretarías y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos, redactaron resoluciones en las que se pedía a las secretarías, como la de la OMS, que ayuden a los Estados miembros a integrar los cuidados paliativos. Estas palabras son nuevas en el ámbito mundial y promuevan el bien común y la equidad. La piedra angular para nosotros como promotores de los cuidados paliativos en la ONU es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que estipula el derecho a la salud. Aunque bien intencionadas, muchas personas dicen erróneamente que el acceso a los cuidados paliativos es un derecho humano, pero esto no es del todo aceptado. Los cuidados paliativos no son un derecho per se, son un componente del derecho a la salud, como aclara este comentario general, publicado en 2020 de parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra. La primera resolución, como hemos hablado todavía, clave de la OMS, fue la de la Asamblea Mundial en 2014, fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo de la vida, iniciado por Panamá y aprobada por todos los Estados miembros de la OMS. 8 años después, estamos todavía en el proceso de implementación global, pero falta presupuesto a nivel nacional en promoción y educación para llevar las palabras del nivel macro a los niveles meso y micro. Estos son algunos de los organismos en que participamos y las secretarías con las que colaboramos estrechamente para avanzar
el desarrollo de los cuidados paliativos. Primero, la OMS para Salud Pública Global, la Comisión de Estupefacientes para avanzar el acceso a medicamentos fiscalizados, la Comisión de Derechos Humanos y el Grupo Abierto sobre el Envejecimiento en Nueva York. Estos organismos internacionales apoyan a las organizaciones de cuidados paliativos proporcionando lo que se denomina lenguaje acordado. Esas son palabras consensuales a través de documentos oficiales que autorizan y legitiman el trabajo de los servicios de cuidados paliativos sobre el terreno. Las secretarías se hacen cargo de las resoluciones y producen los informes y el trabajo técnico que exigen los Estados miembros. Si estos no aprueban los presupuestos, son demandas y palabras vacías, sin resonancia y carne. Voy a presentarles unos logros recientes, frutos que surgen de nuestro estatus oficial y de nuestras relaciones con los organismos internacionales construidas tras años de confianza y asociación. El proceso empieza con la publicación, difusión y revisión de los proyectos oficiales. Generalmente, estos proyectos de resoluciones y borradores omiten el término cuidados paliativos y medicamentos fiscalizados, porque reproducen las viejas narrativas. Tenemos que recordar permanentemente a las secretarías y a los Estados miembros que incluyen los términos cuidados paliativos y medicamentos fiscalizados en los textos aprobados. La construcción de una narrativa nueva es un proceso lento y depende de una diplomacia sólida y implica la construcción de relaciones personales. Unos frutos son los siguientes. En 2012, la OMS le solicitó a la IHPC que prepara una lista de medicamentos esenciales para los cuidados paliativos, que fue aprobada por el Comité de Expertos e incorporada en la lista de medicamentos esenciales en 2013 como un capítulo independiente. Ahora es disponible en formato electrónico y todos los países en el mundo están obligados de asegurar que estos medicamentos estén asequibles en el sistema público. Falta mucho para lograrlo. La sesión especial sobre drogas llevó 2 años de intensa preparación y tuvo lugar en abril en 2016 en la ONU en Nueva York, reuniendo a Estados miembros, agencias de la ONU y sociedad civil. Yo tuve el privilegio de participar en estos 2 años de preparación y la sesión revisó de forma crítica los enfoques de control de drogas a nivel mundial y dio una visibilidad mucho más significativa a la cuestión de medicamentos controlados que cualquier otro documento de política de drogas de alto nivel adoptado por los Estados miembros de la ONU anteriormente. Incluye una amplia sección sobre este tema en la que se ofrece un análisis detallado de la situación y orientaciones específicas para los Estados miembros de la ONU. Es otra herramienta para construir la casa.
Este informe, adoptado por todos los gobiernos, integración de cuidados paliativos en Declaración de Astana sobre atención primaria de salud en 2018, traza un camino a seguir para alcanzar la cobertura sanitaria universal, 40 años después de la Declaración sobre atención primaria de salud en Alma Ata. Como ahora incluye los cuidados paliativos, siempre nos referimos a Astana como documento guía para la integración de los cuidados paliativos en la atención primaria de salud, otra herramienta clave. Se han celebrado varias reuniones de alto nivel en la ONU sobre la cobertura sanitaria universal para ayudar a los Estados miembros a alcanzar cobertura sanitaria universal y objeto 3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La cobertura sanitaria universal no solía incluir los cuidados paliativos hasta 2019, pero ahora sí, porque los Estados miembros están obligados a incluirlos cuando desarrollan las financiaciones de sus sistemas sanitarios para la meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, la inclusión de los cuidados paliativos en esta resolución 48.3 fue el fruto de años de trabajo con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y el Grupo de Trabajo Abierto sobre el Envejecimiento en las Naciones Unidas en Nueva York. Como resultado de este trabajo, los cuidados paliativos se incluirán ahora en cualquier convención mundial sobre los derechos de las personas mayores, al igual que se incluyen en la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. Hay muchos desafíos. El primero y más importante es la ignorancia de la mayoría de los sectores de la sociedad, de los sistemas sanitarios y de la mayoría de los sectores de la sociedad, de los sistemas sanitarios y de la gobernanza sobre los beneficios de los cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento relacionado con la salud. No solo en pacientes con cáncer y no solo el final de la vida. Falta comprender la importancia de la promoción a los niveles nacionales, subnacionales y regionales, y la falta de un nosotros y un cuerpo electorado definido que exija los cuidados paliativos, debido a la polarización política de las sociedades. El segundo es la ideología y narrativa tradicional de la salud global y la salud pública, que se centra en salvar y prolongar vidas, preveniendo mortalidad evitable. La epidemia norteamericana de opioides, impulsada por la industria farmacéutica mundial, ha congelado nuestra promoción por medicamentos fiscalizados. Y todo eso conduce a los movimientos populares a favor de la eutanasia, otro desafío. Es importante evitar el camino de desregulación que han seguido algunos países de altos ingresos, permitiendo que empresas con ánimo de lucro se hagan cargo de los cuidados paliativos
y suministro de medicamentos controlados. Este camino ha dado lugar a servicios muchos más deficientes para los pacientes y las familias y unas cargas aplastantes para los cuidadores informales. Hay que promover apoyo público a comunidades compasivas, compra público de medicamentos genéricos controlados, integración de los cuidados paliativos en los planes de estudio de facultades de medicina y enfermería y farmacéutica, y financiación para la promoción de los cuidados paliativos en los ámbitos internacionales, regionales y nacionales. Para concluir, lo que está en juego si defensores como la HPC pierden la financiación para nuestro trabajo de advocacy es nada menos que la perpetuación de la terrible desigualdad en los servicios de cuidados paliativos a nivel mundial. Volveremos a un panorama mundial en el que los cuidados paliativos están potencialmente solo al alcance de unos pocos afortunados en las zonas en las que hay servicios financiados de forma privada o caritativa. La mayoría de las personas morirán sin atención, con un sufrimiento evitable, mientras que una minoría afortunada recibirá atención adecuada y alivio de dolor. Un enfoque basado en los derechos humanos es esencial para garantizar la dignidad y la equidad para todos. Muchas gracias. Pueden encontrar un listado de recursos en nuestra página web o contactarme directamente por correo electrónico. Well, thank you so much, Catherine, for your impeccable presentation in Spanish, and thank you also for sharing with us the amazing work you and IHPC have done during the last few years. Many times this type of work is not visible for people who are working in palliative care, seeing patients, and hearing you makes me realize how important this work is to actually help clinicians take care of patients who are suffering. So thank you again for your presentation and for sharing your experience. We have a few minutes so we can make a couple of questions. I don't know if there's anyone in the conference room who wants to make a question. I have a couple of them. Maybe I can start with you, Catherine. One of the, and this is the same question I would like to do to both, to all the three presenters. So if you can give me your perspectives. It's very clear that we have a huge gap in the provision of palliative care. And one of the key things that are important to do is to promote awareness at the public level and at all different levels. So what are the things that, from your perspective, Catherine, that clinicians, people who are doing clinical work or people who work at the policy level could do in order to promote the awareness of the relevance of palliative care and to contribute to the work you and others are doing at the leadership level? Well, my first response, what comes to mind, is to share the testimony, the witness of
patients and families about the benefits of palliative care. So when I work with and mentor people who do advocacy at the national level, I encourage them to make short videos, take the testimony and the stories and share those. Ampliar las voces y las historias de los pacientes para que haya un cuerpo de evidencia. Porque, como dije en mi presentación, falta una nosotros política. This lack of a we, a constituency to demand palliative care at the electoral level. Even though, as we all know, la mortalidad es 100%. It's ironic that there's no constituency when this is a universal constituency, in fact. And I think Eduardo's call for research into why health ministries and other finance ministries, social care ministries are so ciegos, blind to the need for palliative care can only be awoken only through stories, because they humanize all the statistics. And that's my short answer to your question. Thank you, Catherine. Tratando de seguir, no sé si Matías o la doctora Nasim pudieran también compartir su experiencia respecto de cómo han promovido la toma de conciencia en sus respectivas áreas. Matías a nivel, el doctor Najun a nivel de la comunidad local. And I would ask also Dr. Pourghazian, how have you worked on promoting awareness of the relevance of palliative care? It seems like an important step in the expansion of palliative care in the Eastern Mediterranean region. So if you could share briefly your ideas regarding this issue, that would be amazing. En mi experiencia, Pedro, yo trabajo en dos niveles con el hospice, entre los que menos tienen, pero también dirijo un equipo de cuidados paliativos entre las personas que más recursos tienen, económicos y intelectuales. Entre los que menos tienen, claramente, y lo contábamos recién, empoderar a la sociedad civil ha empujado hacia arriba la visibilidad y la necesidad de cuidados paliativos. Cuando impulsamos abrir un hospice, la palabra hospice no era conocida y fue la sociedad civil, el trabajo comunitario lo que provocó eso, la visibilidad. Y en el hospital austral, donde estoy a diario, entre gente con recursos, quizás la clave fue la narrativa, el mensaje que llevamos. No acompañamos a la gente a morir, acompañamos a la gente a vivir hasta el final. Y ese mensaje de una medicina artesanal, como siempre dice Carlos Centeno, que se concreta y que es eficiente, y la gente está bien, y la gente agradece, ha sido una bola de nieve que no para. Entonces, el trabajo y la manera en que uno transmite lo que hace. No estamos diciendo, bueno, la gente muere y vamos a estar ahí, es un momento triste. No, estamos llenando de vida esos momentos con eficiencia, con buen control de síntomas, con buen cierre biográfico, con familias que agradecen. Y entonces, esto es eficiencia que no para de crecer y coincide con las estadísticas que demostraba el doctor Bruguera de su crecimiento en el MD Anderson. Lejos está el Austral. El Hospital Austral es el MD Anderson, pero nuestras tablas y el volumen de trabajo continúa creciendo. Muchas gracias, María. Thank you very much, Pedro, for that question. Can you hear me? Yes. So building a bit on the answer.
A disco light here. Okay, perfect. I was shifting red and green. No, just to build on what Catherine and Matías have already said, I agree that the human stories are really powerful when you need to convey a message. But I think there are two parts to this. I mean, of course, when we are approaching policymakers, we also need to convey the facts of the cost-saving nature of palliative care for the health system, really emphasizing on what they can achieve beyond the human advantage. And for us, for example, with our network, what we find really crucial is to bring the stories from within the country and the reality on the ground to the policymakers that might not witness this on an everyday basis. So I think the human stories combined also with some of the facts or boring, what is the advantage of integrating this as health systems is important. But then I think a big advantage of palliative care is also that it's very relatable for everyone. I mean, I think there is, at one side, we have the people that have access to palliative care and can say something about its importance. And then we have the people that have lost someone or been a close relative of someone that did not access palliative care and what they can say about that. So I think in a context like ours, where the care gap is so huge, I think it's also important to bring those two voices together, just to illustrate what difference you can make from those that do not access pain relief or care, and what that meant for the families and the patients, and to those that actually do, just to illustrate the difference that we can achieve. Thank you. Thank you. Well, thank you to the three presenters. Thank you, Matías, thank you, Nasim, and thank you, Catherine, for your interesting presentations. I think we have a lot to think and reflect about what you shared today. So thank you. I would like to ask everyone for a big applause to end this presentation. And I would like to now leave you with Carlos Centeno, who will give some ending remarks. Thank you so much. Gracias. Justo antes de dejar que Eduardo cierre la sesión, sí que quería hacer un pequeñísimo comentario. Estoy muy impresionado por las tres presentaciones. La presentación de Matías golpea nuestra conciencia. Esas historias de Ezequiel, de Luisa, de Eduardo, de María, que nos hablan del dolor total amplificado, un concepto que ocurre en situaciones de pobreza y de enfermedad, y que nos explica cómo la complejidad de la vida se une a la complejidad de la enfermedad, ¿no? Muchas gracias, Matías, ¿no? Nos has dicho que para hacer eso hace falta mucha humildad, pero que cuando un equipo de cuidados paliativos trabaja con enfermos en situación de pobreza, se vuelve a lo esencial, ¿no? Y yo me he quedado con ese pensamiento dando vueltas, ¿no? Muchas gracias, Nasim, por venir desde lejos para estar con nosotros. Siento mucho haberte defraudado por enfermedad y no poder estar ahí para recibirte como mereces. Hemos trabajado durante 3 años, tú lo has mostrado, y cómo hemos trabajado juntos durante 3 años en la distancia, en la pandemia, en circunstancias personales también extraordinarias, en tu caso. Y hemos ido adelante, ¿no? Pues desde nuestros rincones, pero promoviendo cuidados paliativos y haciendo visibles los cuidados paliativos en ENRO, en los países árabes, ¿no? Y tú has mostrado cómo desde un organismo internacional se puede conseguir que los cuidados paliativos tengan más visibilidad en los gobiernos, en los ministerios de salud de cada uno de los países que han trabajado contigo en esa red de cuidados paliativos que habéis creado, ¿no? Muchas gracias por tu presentación. Catherine Petus, en perfecto castellano, ha dicho muy bien Pedro que ha sido una presentación impecable y me ha
lo que siento es orgullo escuchándote, ¿no? Orgullo de una asociación profesional como la IHPC a tanto, ¿no? A través tuyo, organizaciones internacionales para promover cuidados paliativos, ¿no? Lo que yo siento al escucharte es una alegría inmensa, un orgullo muy grande, ¿no? Gracias, Catherine, también por tu generosidad hoy, ¿no? Pedro, gracias también por tu disponibilidad coordinando tan bien esta sesión y ahora doy la palabra a Eduardo, que seguro que nos quiere despedir desde el estrado. Gracias, Carlos. Pues nada, yo no tengo mucho más que añadir porque el repaso que ha hecho Carlos de agradecimiento era pues, lo que tenía un poco pensado. Sí que dejaré una reflexión un poco al hilo de las cosas que he escuchado y algo que nos podemos llevar quizás a casa, ¿no? Como contribución nuestra, y es el que seamos embajadores de las cosas que hemos oído y de la riqueza de perspectivas y de vivencias que hemos oído hoy esta tarde. Rescatar también la importancia de la formación y de la investigación, ¿no? Para afrontar los retos globales que también hemos escuchado hoy en el simposio. Y luego una reflexión que hacía por la mañana con Marie Charlotte y que bueno, me ha gustado y que la conecto enseguida con las cosas que hemos escuchado, y es cuánto dice de la sociedad la forma de atender a los más vulnerables, y necesariamente pues, lo conecto enseguida pues, quizás con las perspectivas de Manuel, pero también con la de Matías, bueno, con la de muchos. Y por último, una ronda de agradecimientos. Quería agradecer por todas las facilidades y por el esfuerzo y por toda la atención de la Fundación Ramón Areces, de Raimundo, pero también de Vanessa, también de Álvaro y Pablo, que han estado como técnicos, también de los azafatos, a los Atlantes que están aquí pero los han visto, como Álvaro, que está ahí arriba, y también a Estefanía, que habréis conocido mucho seguramente por los correos, y en general a todos los asistentes y a los ponentes, pero eso ya Carlos los ha agradecido, así que nada, muchísimas gracias.